para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de recuperación del enfoque integral y de la Escuela de la Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los desórdenes mentales o las enfermedades mentales que hacen parte del eje 1. Habíamos visto en la charla sobre el diagnóstico clínico multiaxial, que para repasar el diagnóstico clínico multiaxial es algo muy organizado, que es importante tener en cuenta, y que lo que está en eje 1 es lo más discapacitante, es de la misma manera las mayores causas, la mayor prevalencia que hay de ocupación en los hospitales psiquiátricos y de consulta en psiquiatría y en psicología. Entonces, cuando hablamos de los desórdenes del eje 1, hablamos que por lo general hay problemas neurobiológicos en el cerebro. El cerebro es un laboratorio químico. Todo es producido por la bioquímica cerebral. Nuestros pensamientos, los significados que damos a nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro afecto, de manera tal que cuando hablamos de los pensamientos, hablamos que se producen bioeléctricamente en la mente. Estos pensamientos ya después por toda una serie de circuitos bioquímicos, bioeléctricos en el cerebro, algunos entran y producen las emociones. Las emociones son unas fuerzas interiores que nosotros tenemos que también pueden enfermar, así como los pensamientos también pueden enfermar. Y ya las emociones, vemos que hay muchísimas emociones, que las básicas pues son la ira, el placer, el miedo, la culpa, la vergüenza, la tristeza, el dolor, el rechazo, el repudio, el asco. Y cuando estas emociones se enferman, básicamente estamos hablando de los desórdenes de ansiedad. Cuando la ansiedad se torna patológica, debemos entender muy bien que, por desgracia, cuando tradujeron todo lo de la psicología profunda, la psicología de origen, Freud y Jung, del alemán al inglés, tradujeron la palabra Angst del alemán, que es angustia, por Anxiety, que es ansiedad. Entonces fueron quedando los desórdenes de ansiedad, pero sería mejor llamarlos desórdenes de angustia. Entonces, cuando hablamos del eje 1, básicamente podemos dividirlos a la luz de la psicología bioética en tres grupos fundamentales: enfermedades del pensamiento, enfermedades de las emociones, en este caso la angustia, que está clasificada, y enfermedades del afecto, pensamiento, emoción y afecto. El afecto es el estado de ánimo. Entonces, ¿qué tenemos? En las enfermedades del pensamiento encontramos todo lo que tiene que ver con los delirios y la psicosis, que son dos cosas diferentes que ya explicaremos. Las enfermedades de las emociones, básicamente estamos hablando de las enfermedades relacionadas a la ansiedad. Nosotros hemos visto muchas veces en las charlas que yo afirmo que no existen emociones negativas. Esta es una connotación que se empezó a dar desde un psicólogo llamado Seligman, el padre de la psicología positiva, en donde empieza a clasificar que hay emociones negativas y positivas. Todas las emociones están instauradas en la evolución para sobrevivir: la ansiedad, la ira, la tristeza, el dolor, la culpa, la vergüenza, el rechazo, todo tiene un fin evolutivo. Por lo tanto, hay emociones que pueden cobrar un matiz patológico, es decir, son emociones que se hacen desbordantes, se hacen insufribles, y la persona puede sufrir por esas emociones. El sufrimiento no es una emoción, el sufrimiento es una connotación emocional que es muy difícil de experimentar, y se puede sufrir de ira, de tristeza, se puede sufrir de depresión, se puede sufrir incluso de una esquizofrenia. Entonces, cuando hablamos de que las emociones tornan un matiz patológico, es básicamente porque hay un desbalance bioquímico en el cerebro. Cuando hablamos de todos los desórdenes del eje 1, estamos hablando
de que necesariamente necesitan tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de las adicciones, que también forman parte del eje 1, estábamos hablando de que las adicciones son muy particulares porque involucran el pensamiento, involucran la emoción y en algunos casos también involucran el afecto. Es decir, el adicto se deprime después del consumo, cuando está en abstinencia puede presentar episodios de cuasi psicosis, de cuasi neurosis o de manía. Entonces, todo esto, para nosotros tener una visión muy clara, debemos saber exactamente qué es cada cosa. Entonces vamos a empezar por lo que son los desórdenes del eje 1 que atañen al pensamiento. El principal es la esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de una enfermedad que comparte bien sea psicosis o delirios, y la psicosis como tal es un rasgo que se comparte en muchos otros diagnósticos. Pueden existir psicosis secundarias a consumo de sustancias psicoactivas, que es que después del consumo de sustancias psicoactivas la persona, cuando pasó el efecto, sigue psicótico. Puede existir la psicosis inducida por sustancias psicoactivas, que es que la persona consume y se pone completamente loco. Entonces, cuando ya hablamos de psicosis, hablamos de una fractura con la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que cuando ya hay psicosis, bien pueden haber delirios o alucinaciones. Entonces, ambos grupos, tanto el delirio como las alucinaciones, forman parte de la psicosis. Aquí está la psicosis, aquí las alucinaciones y los delirios. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es ver cosas que no están, oír cosas que no son inexistentes, oler cosas, gustar cosas, tocar cosas que pueden estar calientes y se sienten frías. Esos son alucinaciones, que hay táctiles, olfativas, gustativas, visuales, auditivas. Entonces, en la esquizofrenia son muy frecuentes las alucinaciones y también los delirios. ¿Qué es el delirio? Es una creencia, no es que estoy viendo, porque la alucinación siempre entra aparentemente por los sentidos, engaña los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, gusto. Entonces, cuando vemos ya el delirio, es una creencia atípica, una creencia completamente inusual. Ahí tenemos los dos más clásicos, son el delirio de persecución y el delirio de grandeza. Muchas veces el delirio místico, que el delirio místico es que la persona se cree Dios, se cree un profeta, se cree un enviado especial. Ya el delirio de persecución es que la persona piensa que lo están persiguiendo, y muchas veces en la esquizofrenia también, en medio de las alucinaciones, se escuchan voces, y se llaman voces de comando cuando son voces que le están ordenando a la persona que haga determinada cosa. Estos estados psicóticos bien pueden ser producidos por la droga, pueden ser producidos por eventos traumáticos en la infancia. Se ha demostrado por marcadores epigenéticos que el estrés traumático, el estrés que brinda un trauma psicológico, puede generar episodios de psicosis en una persona. Entonces, cuando hablamos de la esquizofrenia, ya tiene síntomas positivos, que son los dramáticos que estamos explicando, delirio y alucinaciones, que son ya enfermedades típicas del pensamiento, pero también hay unos síntomas negativos, que son rabias completamente atípicas, risas desmotivadas, falta de cuidado en la higiene personal, en el cuidado personal, son los síntomas negativos, y pérdida en las habilidades sociales, como también una anhedonía, que la emoción se vuelve muy plana. También el afecto empieza a volverse muy plano. Entonces la persona como que ni se alegra ni se entristece, y vive muy plano, muy plano, muy plano en sus emociones, que eso es un síntoma negativo de la esquizofrenia. Entonces, cuando ya empezamos a ver las enfermedades del afecto, el afecto en psicología, psiquiatría, todas las ciencias de salud mental, no es la afectividad. Es decir, cuando hay un desorden afectivo bipolar, no es que la persona quiere mucho o no quiere mucho, o no ama, o sí ama mucho, no.
es el afecto, el estado de ánimo. Por lo tanto, debemos ser absolutamente coherentes en entender que el afecto también enferma y obedece a un proceso neurobiológico en el cerebro por descompensación en determinados circuitos y necesita medicamento. Así como en la esquizofrenia, así como en la psicosis, se hace absolutamente necesario el medicamento. En las enfermedades del afecto también. Las enfermedades del afecto se dividen básicamente en dos grupos fundamentales, la bipolaridad y la depresión. Entonces, cuando hablamos de la bipolaridad, antiguamente se llamaba el trastorno maníaco depresivo, hoy en día se llama trastorno afectivo bipolar. ¿Qué es bipolar? Polariza básicamente dos estados de ánimo, la depresión y la euforia. Entonces, cuando la persona está estable, puede haber un gatillo, algo que le dispare la manía, y esa euforia empieza con hiperactividad, a hacer cosas sin sentido, de ahí pasa a la hipomanía, que es un estado menos que la manía, donde hace cosas atípicas, mucho acelere, cosas inusuales, cosas sin sentido, y de ahí ya llega a la manía. Manía en griego quiere decir locura, que la persona, estando en ese estado de acelere, de locura, incluso puede inducir una psicosis, pero derivada de la misma manía, no una psicosis inducida por la misma esquizofrenia como es el caso anterior, sino en este caso es inducida por la manía. Entonces ya cuando va hacia abajo va en todo un curso que es invertido, así como hacia arriba va hacia la euforia, la hipertimia, la hipomanía, la manía, hacia abajo va hacia la hipotimia, que es un ánimo muy bajo, de ahí a la distimia, que ya es un estado antes de la depresión, y de ahí sigue a la depresión, y ya por último cae la persona en depresión mayor. Entonces, la bipolaridad como tal, se ha encontrado que el componente es 100% neurobiológico, es decir, aquí no hay un componente psicológico ni actitudinal, es algo neurobiológico y necesita medicamento y evidentemente también requiere de terapia psicológica. Entonces, cuando estamos hablando de la bipolaridad, realmente debemos entender de que con un buen tratamiento existe un tercer estado, ¿sí? No únicamente porque eso nos tiende a confundir, entender de que si una persona es bipolar o está arriba o está abajo o está polarizado, también puede estar en un punto medio, que eso se llama eutimia. Cuando la persona está eutímica, está con el ánimo estable, con el ánimo completamente ordenado. Por lo tanto, es muy importante entender que todas estas enfermedades tienen solución. Ya cuando estamos nosotros viendo la bipolaridad, hay varios tipos. Básicamente, las más conocidas son la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La bipolaridad tipo 1 es la más dramática porque los estados de ánimo son muy exacerbados hacia la manía, es decir, es una pura manía que muchas veces viene cruzada con la psicosis. Y hacia abajo la depresión es profunda. En la tipo 2 la depresión no es tan profunda y no sube nunca a estados de manía sino de hipomanía. Mucho acelere y es muy frecuente la disforia, que la disforia es un estado de ánimo altamente irritable, altamente hostigante, de manera tal que cuando la persona está disfórica, bien puede estar asociado ese síntoma a una bipolaridad tipo 2. Y la tipo 3 es una bipolaridad que es inducida por fármacos, bien sea por ansiolíticos, benzodiazepínicos, drogas, alcohol, cualquier tipo de sustancias, pero que esa sustancia es la que engatilla la crisis. No es que se pone loco durante el consumo y ya pasó y yo soy tipo 3, no. La droga, el fármaco activa y la persona permanece durante un tiempo, bien sea maniático, bien sea deprimido. Entonces, como tal, vemos de que todo esto del eje 1 es lo más grave, es lo más importante, y dentro de la depresión también existe todo lo que es el tema del suicidio. El suicidio básicamente tiene tres componentes fundamentales. Tiene la ideación suicida, que es la persona que de pronto acaricia pensamientos de suicidarse, cómo lo haría, cómo me mataría. La intención ya es el acto autolítico, es decir, que la persona comete un intento de suicidio con una intención genuina y verdadera.
Tenemos también lo que se llama la amenaza suicida, que es diferente a los dos anteriores, en que la persona está incitando el rescate afectivo. Amenaza que se va a suicidar con el fin de llamar la atención. Y por último están los actos suicidas, que puede que el acto suicida no tenga una intención suicida, pero son actos altamente temerarios que son muy característicos de los desórdenes de la personalidad del tipo B. Así vamos llegando a todo lo que son los trastornos de la ansiedad. Nosotros habíamos visto, o vamos a ver también en los trastornos de la personalidad clúster C, que son trastornos de la personalidad asociados a la ansiedad. Estos son trastornos de ansiedad puros, legítimos, que son del eje 1. Ahí tenemos el más frecuente de todos, el más común, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, donde siempre se caracteriza por la aparición de un pensamiento intrusivo. Es un pensamiento que la persona no quiere que le dé, pero es un pensamiento que llega involuntariamente, aparece solo en el cerebro, donde ese pensamiento cobra un matiz obsesivo, un matiz completamente imperativo, que va a llevar a la persona a generar una gran crisis de ansiedad. Y automáticamente, apenas siente la ansiedad, tiene que buscar un comportamiento. Recordemos que en psicología los comportamientos son las acciones motoras del cuerpo. La conducta es todo lo que puede hacer un ser humano: pensar, sentir, actuar, amar, correr, saltar. Pero los comportamientos son las acciones del cuerpo. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo siempre busca un comportamiento para mitigar ese tipo de ansiedad que le está dando, como por ejemplo el lavador de manos compulsivo, que lo explicamos en la charla pasada. Vemos el verificador, que está verificando constantemente el gas, si está cerrado, si la puerta está con llave. Los ritualizadores, que se generaron una serie de rituales. Vemos también el que llaman el síndrome de Diógenes, que es el acumulador compulsivo, que acumula cantidades de cosas, y la persona porque piensa que algo terrible va a suceder si no hace eso. Entonces la persona que sufre si tiene que botar un periódico viejo, sufre si bota una bolsa. Todo eso es un trastorno obsesivo compulsivo, donde también están los simétricos de ordenadores compulsivos. Entonces, dentro de todos estos trastornos de la ansiedad encontramos también el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que dentro de los criterios diagnósticos son grandes crisis de angustia, cuya prevalencia debe estar por lo menos durante 6 meses, ansiedad permanente, ansiedad flotante, que es una ansiedad de una agonía de que todo se va a poner terrible, ansiedad visceral, que es ya con síntomas orgánicos producidos por la misma ansiedad, con diaforesis, sudoración de las manos, piloerección, que es la piel de gallina. Todo eso es muy importante porque está muy incluido dentro del TAG. Y vemos también el TAP, que es el trastorno de ataque de pánico, que es diferente al TAG porque es un ataque de ansiedad momentáneo, rápido, que dura 15 minutos, media hora, donde siempre está asociado a algo terrible, a algo fatal, que la persona se va a morir, que lo van a matar, cosas así, en donde hay síntomas viscerales fuertes, con palpitaciones, con sudoración, la persona suda frío, se le dilatan las pupilas, y esos ataques de pánico suelen pasar. Entonces, ya como vemos, las investigaciones de hoy en día nos han llevado a entender de que el consumo de drogas detona enfermedades mentales. Todas las enfermedades mentales del eje 1 están incrustadas en el código genético, es decir, nosotros heredamos un componente, es decir, no heredamos los dos componentes, que es el endógeno y el exógeno. Para detonar una enfermedad mental hay que tener la sensibilidad genética para desarrollarla, y las situaciones de entorno, las experiencias vivenciales van a ser las que terminen de activarla. En este caso, las drogas terminan siendo los gatillos, lo que detonan muchas enfermedades mentales, como esquizofrenia, donde ya cuando hay una esquizofrenia y una adicción se llama una patología dual. Al igual que si hay una bipolaridad y una adicción se llama patología dual, como también con los trastornos de ansiedad se llama una patología dual. Las investigaciones han llevado a la conclusión ya de que la marihuana es altamente prodrómica a psicosis. Las marihuanas de hoy en día son altamente
nocivas, malignas para el cerebro, donde van a desarrollar psicosis y muy probablemente esquizofrenia. Entonces, ya por ejemplo con lo de la depresión y los trastornos de ansiedad, han sido ya cientos de casos documentados de que drogas en altas dosis y en cerebros sensibles, como el éxtasis y todas las feniletilaminas, es decir, el tusibi, el éxtasis, el flaca, todas estas feniletilaminas van a detonar trastornos de ansiedad secundarios al consumo de sustancias psicoactivas. Eso ya está visto. Obviamente, con un buen tratamiento todas las cosas tienen solución, pero debemos ser absolutamente coherentes con lo que sucede. Dentro del eje 1 también encontramos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Básicamente, la persona con un TDAH es una persona que le cuesta focalizar su atención. Si nosotros visualizamos un poco la atención como es, las unidades de atención se deben focalizar, la intencionalidad de la persona, en términos de Brentano también se debe focalizar, pero el pensamiento se va hacia otro lado, ¿sí? Entonces, podemos decir de que es que la persona no tiene la capacidad de focalizar la atención y se distrae muy fácilmente desde sus propios estímulos internos o los estímulos externos. Y va asociado de una hiperactividad, una hiperquinesis. La persona se está moviendo de un lado para el otro, de un lado para el otro, y son tratamientos que también necesitan de tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico. También se llama patología dual cuando hay una adicción y un TDAH. Y por último estamos viendo el trastorno esquizoafectivo de la personalidad. Ha sido uno de los menos entendidos. Es un desorden que comparte síntomas de la esquizofrenia como el delirio, como en algunos casos las alucinaciones, con síntomas de la bipolaridad. Entonces, cuando estamos viendo el trastorno esquizoafectivo, es un trastorno denso porque comparte depresión, manía, psicosis o delirio, y es de los de más difícil tratamiento. Incluso pues también se dan los casos de la patología dual de consumo de sustancias psicoactivas con los problemas del eje 1. Entonces, ya dentro de la frontera, dentro del eje 1 y el eje 2, encontramos una serie de trastornos que estamos citando únicamente los más prevalentes, los más frecuentes, los que hemos visto pues en el ejercicio de tantos años de trabajo, y encontramos también 3 trastornos de ansiedad que están completamente documentados y son importantes dentro del tratamiento de las adicciones, que es el trastorno somatoforme, donde la persona forma el síntoma. Hemos tenido casos de personas que han venido aquí después de haber estado donde cientos de especialistas, que el corazón, que los pulmones, y forma el síntoma. Pero lo que realmente tienen de fondo es un desorden psiquiátrico, porque somato quiere decir síntoma y formar es forma, ¿no? Entonces forma el síntoma desde su propia mente. Vemos el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros estamos pensando. Este tipo de trastorno se genera por un marcador epigenético, que ya se ha demostrado cómo los eventos traumáticos alteran los marcadores genéticos dentro del ADN mitocondrial que tienen las neuronas y hace que ellas tengan variaciones, ¿sí? Es decir, que si una persona tiene una genética de nacimiento y algo muy traumático lo altera, esa mecánica cerebral se va a alterar por el estrés postraumático. Entonces, este estrés postraumático siempre depende de los hechos y de la vulneración que haya sido víctima la persona versus la vulnerabilidad. Hay personas poco vulnerables, pero hay personas que les generó un estrés postraumático, un matoneo porque se burlaron en el colegio. A otras personas las han violado en su juventud y no han sentido la carga postraumática, porque todo depende de la vulnerabilidad de la persona. Y por último vemos también muy asociado a todos estos desórdenes la hipocondría, que es la persona que se sugestiona que se va a enfermar.
entonces empieza a sufrir por las enfermedades, empieza a desorganizarse de una manera increíble dentro de su propia anatomía emocional porque sufre. Dentro de todas estas enfermedades vemos que la persona sufre, son altamente discapacitantes, son enfermedades que si no se les pone la atención, si la persona no ocupa con toda su responsabilidad en la resolución de los síntomas, son enfermedades progresivas, son enfermedades altamente discapacitantes y muchas de ellas son degenerativas, es decir, que cada vez los síntomas son de más difícil tratamiento. Por ello, la responsabilidad es absoluta en la identificación de síntomas, en la aceptación de la enfermedad y de hecho en la resolución de la misma. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.